nos volvemos a meter con los precios. Y dejamos ahí para el próximo bloque hablar del tema precios, porque vamos a volver a hablar de la ESI. Y de esta posibilidad, y está bueno tomarlo de esa manera, que nos habilita lo que ocurrió en este caso en la Escuela Roque González de Santa Cruz, el colegio que la semana pasada vio la protesta de sus estudiantes en relación a una serie de situaciones de acoso, de violencia que se explicitaron. Y está en línea para hablar de este tema Olga Ferreira, que es la responsable de la implementación de la ESI desde el Ministerio de Educación de la provincia. Olga, muy buenos días. ¿Cómo le va? Alicia Rivas la saluda desde la radio de la universidad. Bueno, muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este tiempo. Iniciando una semana bastante movidita, iniciando un mes, sí, uno de los últimos meses del año, así que ya estamos casi finalizando, y más en lo que ocurre en el sistema educativo, ¿no? ¿Y quién diría, no? 15 años estamos recordando de la sanción de la ESI, y en este momento en particular también, en un mes que cerramos que tiene que ver con la difusión y la sensibilización sobre esta ley, aparece esta discusión que es como una oportunidad, digamos. ¿Cómo lo están siguiendo ustedes? Sí. Bueno, bien lo decís vos, Alicia, estamos a 15 años celebrando los 15 años de la ESI, los 15 años de la sanción de una ley que habilita un espacio, habilita derechos. Entonces, esta ley siempre fue pensada desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de género. En primer lugar, decir que la ESI es un derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a recibir información científicamente validada, actualizada, en el ámbito de sus instituciones educativas, ya sea de gestión estatal o gestión privada, es decir, habla de todos, habla de la universalidad respecto a temáticas relacionadas con la educación sexual integral, considerada como aquella que articula los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos, culturales. Es decir, es amplia. La educación sexual integral es abarcativa, ya no hablamos de una educación sexual que veníamos realizando antes del 2006, sino que hablamos de un cambio de paradigma, una mirada diferente. Estamos a 15 años de esta ley y consideramos que esto que pasó, que se pudo escuchar las voces o los decires de las chicas y los chicos de las escuelas, nos parece muy, muy importante, muy relevante, y es una puerta de entrada para trabajar con la ESI. Nosotros tenemos varias puertas de entrada, y una de ellas es esta, justamente, ¿no? Lo que irrumpe en el sistema educativo. Es algo que no surgió como un contenido, que no surgió como un trabajo en talleres, pero sí que surge como una irrupción en el sistema educativo, en el ámbito de la escuela. ¿Sí? Olga, pensaba, hecha la ley, hecha la trampa, dirían, ¿no? Porque ese famoso artículo 5, que hay que decirlo también, está cuestionada, está discutida, hay proyectos de modificación, habilitan que estas escuelas confesionales o de gestión privada puedan hacer como su interpretación de los contenidos, evidentemente, porque por eso tenemos también, entre comillas, la EPA, digamos, ¿no? ¿Cómo es esta...? Pero ahí te voy a aclarar esto. La EPA no es educación sexual integral. Muy bien. EPA es educación para el amor, que es muy diferente a lo que es educación sexual integral. Lo que sí... Pero esas instituciones lo presentan, ¿no? Quinto. Perdón, las instituciones presentan, cuando dice, están dando educación sexual integral, esa es la opción que tienen para dar educación sexual integral, digamos. Pero ¿no? en realidad ahora es como que yo lo escuché al padre decir que ellos trabajan con la educación sexual integral. Y la aclaración que hizo, que se trabaja desde lo espiritual, desde el punto de vista espiritual. El artículo 5 que vos referís sí habla de que se puede tener en cuenta el ideario institucional.
pero no habla de que se pueda sacar o dar aquello que les parezca pertinente y lo que no dar. O sea, existen 5 ejes de la ESI que sí o sí deben ser abordados, que sí o sí deben ser abordados en las escuelas, que no hay forma de decir, bueno, esto quiero, esto quiero dar, esto que no quiero dar. Entonces, en este sentido, existen estos ejes que se tienen en cuenta y se abordan desde, o teniendo en cuenta, mejor dicho, el nivel intelectual de los alumnos y las alumnas. De ninguna manera se va a brindar un contenido que corresponda a 5º año de una escuela secundaria a un niño o a una niña de nivel inicial. ¿Sí? Esto siempre se tiene en cuenta. También la educación sexual integral aborda el trabajo con las familias. En ningún momento decimos que la familia no tiene o queda fuera de esta educación sexual integral. La familia es la primera formadora del niño, de sus hijos y sus hijas, ¿no? Después esta educación continúa en la escuela. La escuela debe ser garante de derechos de niños, niñas y adolescentes. Debe ser promotor y también trabajar con la prevención. Es un ámbito de protección de niños, niñas y adolescentes. Es un ámbito de prevención del abuso sexual, prevención del acoso, prevención del maltrato, prevención de la violencia contra las mujeres, prevención de un embarazo no intencional en la adolescencia. Todo esto también compete al ámbito educativo. Entonces, por ahí decirte que este artículo 5 lo que dice es que sí se tenga en cuenta el ideario de la institución, pero no dice que se dejen de dar contenidos. Hay contenidos y hay ejes que sí o sí se deben abordar y que son los que los chicos y las chicas están pidiendo. A gritos están pidiendo ESI en sus escuelas. En este sentido, yo te quiero comentar de que me puse a disposición desde el programa de educación sexual integral está en el ámbito de la Subsecretaría de Educación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ¿no? Y desde este lugar nos pusimos a disposición de las autoridades del STEM para poder trabajar en el acompañamiento a las instituciones educativas para lograr la real y efectiva implementación de la ESI. Ahora yo escuchaba, Olga, el otro día... decir esto que están solicitando los chicos y las chicas. Escuchaba, por ejemplo, uno es como se abrió una puerta acá y que una puerta, una ventana que nos muestra una realidad, digamos, ¿no? Tenemos una ley que costó muchísimo y que es vital para todo esto que usted plantea, evitar los abusos, los embarazos no intencionales, bueno, y además pensar a la sexualidad como un ejercicio pleno de derecho donde esté involucrado los placeres, bueno, todo lo que venimos discutiendo. Pero claramente aparece ahí que hay un incumplimiento, digamos, ¿no? Porque no solamente en las escuelas de gestión privada, sino también en las escuelas públicas con una resistencia a veces personal. Algunos docentes y docentes que te dicen no. Yo no estoy de acuerdo con esos contenidos y simplemente no los dan. Porque evidentemente eso es una realidad. ¿Qué mecanismos tiene el Ministerio, el Consejo, como para que efectivamente se garantice ese derecho a los y las estudiantes? Bueno, sí, tenés razón. Hay algunos docentes, algunas docentes todavía un poquito reticentes, pero en primer lugar decir que en la escuela, en el ámbito educativo, no existe la objeción de conciencia. Es decir, hay una ley, hay un derecho que tienen nuestros alumnos, nuestras alumnas, y por lo tanto esto se transforma en una tarea, en una obligación. Tenemos un paraguas amplísimo que son las leyes tanto la nacional como la provincial, que nos avala, nos garantiza la seguridad en lo que tenemos que dar. Existen los lineamientos curriculares que nos dicen el qué tenemos que dar. Existen los cuadernos de ESI que fueron elaborados para cada uno de los niveles. Existen láminas, trípticos, folletería. También existen cursos autoasistidos en la plataforma Guacuraí. En este caso nosotros tenemos un curso que se llama La ESI es nuestra tarea. También hay cursos de la plataforma Juana Manso y también están los cursos de capacitación que damos nosotros en la presencialidad, ¿sí? Pero, bueno, tenemos esta ley que nos obliga a trabajar, que nos obliga a brindar esa información que nos están pidiendo los chicos y las chicas. ¿Qué debe hacer la escuela? Generar espacios de, espacios donde se pueda escuchar las voces
y los decires de nuestros alumnos, nuestras alumnas. En este contexto, por ejemplo, los adultos, deben poder acompañar estas situaciones y otras, teniendo en cuenta esto que ocurrió a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. Esto puede suscitar situaciones riesgosas en cuanto a la intimidad y la posible vulneración de derechos. Entonces, ¿qué se propone? Se propone que la escuela eduque en valores y en actitudes de respeto a la intimidad e integridad de las personas, y también que promueva asimismo una sexualidad responsable. Pero esto, lo que se busca es la autonomía progresiva, la toma de decisiones, pero toma de decisiones informadas. Y la información la deben tener en las escuelas, no la pueden ir a buscar a internet. Sí, también pueden buscarla en las familias tienen que estar preparadas, por eso es que nosotros tenemos como otra puerta de entrada, una puerta de entrada, mejor dicho, que se llama Familia, Comunidad y Escuela, en la que se propicia el trabajo de talleres de sensibilización con las familias, talleres en los que se trabajen estas temáticas y que la escuela pueda entender el rol de la familia y el rol de la escuela en cuanto a la transmisión cultural y científica de temas relacionados con la educación sexual integral. Olga, entonces, me quedo ahí para... En ese sentido, sí, lo que te podría decir con respecto a tu pregunta de cómo se puede ver o monitorear, por así decirlo, en cuanto a cómo están trabajando en este momento las escuelas, cómo se ve o cómo se monitorea. Va a haber un observatorio de la ESI que es nacional, ¿sí? Esto se está organizando y bueno, se va a ver o se va a poder cuantificar o calificar la implementación real y efectiva de la ESI en las escuelas. Otra de las cosas que escuchamos por ahí con los docentes es que les falta formación para poder brindar ESI, y la otra cuestión que plantean muchas veces es que el temor, entre comillas, a la reacción de los padres y las madres, con estas famosas cuestiones que aparecen con nuestros hijos no se metan y demás. ¿Existe ese margen como para que se puedan escudar en eso? No, pero pueden venirte los padres y las madres a generar problemas por este tema. Bueno, ahí te puedo decir de que no pueden generar problemas. ¿Por qué? Porque hay una ley que avala, ampara y legitima la implementación de la ESI en las escuelas. Entonces, en primer lugar tenés eso. En segundo lugar, las familias ahora están pidiendo que se implemente ESI en las escuelas. No sé si estuviste en esta marcha, no sé si estuviste en esta sentada de las alumnas, los alumnos, en donde las familias están reclamando la implementación de la ESI. Entonces creo que esto es una puerta de entrada, nos habilita a decir, bueno, están pidiendo, podemos trabajar, no podemos decir que las familias no quieren. O sea, no podemos escudarnos en esto de que las familias no quieren. Bueno, y si suponiendo, tenemos familias que dicen, bueno, no, yo no lo voy a mandar a mis hijos porque hoy se da ESI en las escuelas, en ese sentido se trabajaría, o se propicia, mejor dicho, el trabajo en talleres con las familias, en donde se pueda socializar qué es lo que se les va a brindar, qué información se les va a brindar a sus hijos, a sus hijas en el ámbito de las escuelas. Entonces, con esta información, yo no creo que ningún padre, ninguna madre, ningún abuelo, tía, tío, a cargo de los chicos y las chicas, digan, no quiero que en la escuela se trabaje para prevenir un abuso sexual. No creo que digan, no quiero que se trabaje para prevenir un embarazo no intencional en la adolescencia. No creo que digan no a que los chicos sepan cómo deben cuidarse, que existen partes íntimas y que nadie puede tocar esas partes íntimas, que nadie me puede tocar, que puedo decir no frente a una situación que me incomoda, que puedo decir o contar con un adulto que me escuche cuando estoy frente a una situación como esta. Decir, bueno, en este caso los chicos recurrieron a sus adultos, recurrieron a las familias y recurrieron a los docentes o mejor dicho a la comunidad educativa
del instituto. Entonces están pidiendo ayuda. Totalmente. Entonces, en este sentido, yo creo que ninguna familia podría oponerse a la implementación de la ESI. Probablemente esto no hubiese ocurrido si se generaba un espacio de escucha, un espacio de trabajo en talleres, un espacio en donde se les comenta a los chicos que esto que estaban haciendo, que ellos consideraron que era algo, que lo hicieron, no sé si para divertirse, que lo hicieron sin pensar, que lo hicieron sin querer agredir a sus compañeras. Esto se podría tal vez haber evitado trabajando en un taller sobre lo que significa el acoso, sobre lo que significa la intimidad propia, la intimidad ajena, sobre lo que significa el respeto al otro, el respeto a la otra. Pensaba en eso también porque la escuela no puede desentenderse de los pibes ahí, digamos, ¿no? Por un lado, las chicas, las alumnas y denunciando con todo lo que eso implica y lo que nos permite hoy estar discutiendo. Y por el otro lado, esos pibes, recién hablábamos con el juez de menores, César Jiménez, decía, ahí yo solamente veo víctimas. Y está bueno poder mirar eso porque o si no es la lógica de la víctima y el victimario y solamente la cuestión del castigo cuando los adolescentes que escribieron eso, que tienen esas conductas, nos están diciendo otra cosa. Sí, por eso te vuelvo a decir de que esto se debería trabajar en talleres, se debería crear espacios, generar estos espacios de escucha, generar estos espacios en los que los chicos y las chicas puedan debatir sobre estos temas. Tal cual. Olga, y en relación a los espacios, a las instituciones de formación de docentes, porque la ESI, la obligatoriedad de la ESI es desde el nivel inicial. Si uno mira en la provincia, yo no sé si hay institutos de formación para docentes de nivel inicial que sean públicas completamente y que tengan como una impronta de la educación pública como conocemos, digamos, ¿no? ¿Cómo se piensa con esos institutos? Te comento, en el diseño curricular de nivel superior aparece la ESI como un espacio curricular específico. Así que con eso se garantiza que los nuevos docentes o las nuevas docentes egresadas y egresados de estos institutos ya tengan formación en educación sexual integral, ya tienen. Se da en el caso de las escuelas de nivel primario, en el tercer y cuarto año. Ya aparece como espacio curricular. Y acá me apuntan, y me parece interesante y por esto. Sí. La formación docente, históricamente en nuestra provincia, y hemos visto disputas, eso, estuvo como acaparada y sigue estando por la Iglesia Católica, digamos, ¿no? De hecho, grandes formadores de docentes en distintos niveles y particularmente en el nivel inicial. Por eso era un poco la pregunta ahí. Y bueno, mira, yo te digo, en las instituciones que se tiene que dar, creo que con este monitoreo que vamos a tener ahora, vamos a poder visibilizar o verificar el grado de implementación de la ESI. Pero sí podemos notar, cuando vamos a las capacitaciones, que ya docentes jóvenes, digamos, están capacitadas, tienen ya formación en educación sexual integral, porque eso es uno de los objetivos de la resolución 340, que es aquella que establece que ya debe estar incluido en los diseños curriculares de la formación inicial, deben estar incluidos los contenidos de la ESI, y en este caso yo te puedo decir que en nuestra provincia están incluidos, y también tienen que estar, esta resolución establece cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios, los que sí o sí se debe dar o se deben garantizar en cada uno de los niveles educativos, y también esta resolución establece la conformación de los referentes escolares de ESI en cada una de las instituciones educativas. Así que conformados estos referentes se garantizaría de una manera más real la implementación, porque lo que tienen que hacer estos referentes es coordinar acciones de ESI en el ámbito de sus escuelas. Son referentes escolares institucionales. Ahora, eso pudimos hacer durante el año 2019 en todas las escuelas primarias de la provincia.
Y este año teníamos como, bueno, el 2020 no pudimos avanzar prácticamente, pero sí ahora estamos continuando con esta capacitación en referentes escolares de la ESI. Olga, y usted mencionaba el SPEM, ni bien arrancábamos el programa. ¿Cómo es el trabajo ahí de su área, particularmente con el SPEM? Porque de esta secretaría o de este sector o esta área dependen, bueno, estas escuelas que son de gestión privada, muchos de los institutos de formación también que son de gestión privada. ¿Cómo es ahí el trabajo? Mira, yo te comento, nosotros siempre, en todas las capacitaciones que hicimos desde el año 2010 en adelante, todas las capacitaciones son para docentes, directivos y docentes de instituciones de gestión estatal y de gestión privada. Entonces se convoca a instituciones de los dos, o sea, ya vuelvo a decir, las estatales y las confesionales o las privadas. Sí puedo decir que contamos con poca presencia de docentes de estas escuelas, pero sí, no es la totalidad. O sea, de 10 van 2 docentes o 2 escuelas confesionales. Ahora justamente estuvimos trabajando en 2 de mayo justamente con un grupo de escuelas, son 4 escuelas, en las que estuvo entre esas 4 escuelas que tenían un proyecto interdisciplinario e interinstitucional. En este proyecto estaba una escuela confesional privada que es de 2 de mayo. Entonces, sí estamos logrando lentamente, y en este caso me puse a disposición del SPEN, de las autoridades, para acompañarlos desde el punto de vista pedagógico a las instituciones educativas que así lo requieran. Olga, y en la práctica, ¿cómo? Puntualmente para esto, hablé con el representante del SPEM y me puse a disposición. Me comentaron de que hoy tenían un trabajo, que hoy se iban que tenían una intervención, en el Instituto Rico González con todo el equipo interdisciplinario del SPEM. Y bueno, y ahí me puse a disposición para acompañarlos y pedir una audiencia con el representante legal del instituto. Escuchábamos en todas estas horas que después de la protesta en el Roque González, lo que empezaron a aparecer ahí es que los contenidos de la ESI que se dan en las escuelas, o los contenidos de educación para el amor, entre comillas, que es lo que se dan en estas escuelas, terminan de ser confeccionados con la observación del obispado. Es decir, o sea, es como hay 2 actores ahí en disputa. Cuando tenemos la ESI, tenemos el Ministerio de Educación, todas las áreas que deberían trabajar interdisciplinariamente para la producción de contenidos, y ese otro actor que con la preponderancia que tiene, sigue teniendo ese nivel de incidencia en el sistema educativo en nuestro país, digamos, ¿no? Y en nuestra provincia en particular. Sí. Yo en este sentido te podría decir que me voy a poner en contacto con el SPEM, me voy a poner en contacto con el representante legal, con el director ejecutivo del SPEM, Luis Bogado, para ver de qué manera podemos trabajar a partir de ahora, a partir de esto, que va a ser, como vos decís, una puerta de entrada para poder implementar en sus escuelas. Y bueno, te podría comentar después a qué conclusión estamos llegando. Pero sí, vamos a estar en contacto. Me agradecieron la predisposición, así que bueno, creo que va a haber una apertura de parte del SPEM. Olga, y hoy hablábamos para trabajar en forma conjunta, ¿no? Con el juez Jiménez, que intervino también el viernes, y una de las cosas que dijo es que él se va a contactar con el Ministerio, es decir, con ustedes, para, entre otras cuestiones, remarcar esto que es una obviedad. La EPA no es la ESI, y como la EPA no es la ESI, en esas escuelas donde se están dando EPA, se está incumpliendo la ley, digamos, ¿no? Que también es como un espaldarazo importante para quienes vienen desde las escuelas y las instituciones militando el cumplimiento de esta norma, digamos. Sí, me parece perfecto que nosotros podamos comenzar a
a relacionarnos con las otras partes, los otros organismos que también tienen que ver con esto, ¿sí? Y sí, obviamente el STEM es también parte del Ministerio de Educación, o sea, estamos, la Subsecretaría de Educación, Consejo General de Educación, las escuelas estatales, estamos trabajando en forma conjunta. Olga, pero por ahí, claro, tenemos que profundizar esto que ellos, porque, a ver, yo lo escuché hablar al padre Simón, de que están trabajando con la ESI en las escuelas, entonces, bueno, decir, a ver si podemos profundizar o digamos, fortalecer aquello que ya vienen realizando con los contenidos que todavía no están logrando incorporar ellos a las instituciones, ¿sí? ¿Y ustedes tienen acceso al material que ellos producen para ver, bueno, este material colisiona con lo que dice la ESI en relación, qué sé yo, a estereotipos, a la mirada de las identidades de géneros? Claro. Porque estaría bueno eso, saber cuáles son los contenidos que están dando y cómo colisiona con la ley, digamos. Exacto, sí. No tengo acceso, pero voy a pedir. Olga, bueno, bienvenida a esta interpelación de las pibas, ¿no? Para que estemos hablando de estas cosas y con este nivel también de profundidad y de reconocer todo lo que falta. Exactamente, sí. Yo incluso a principio de año dije que bueno, que el desafío nuestro en la implementación de la ESI siguen siendo las escuelas confesionales, el desafío en cuanto a la implementación en su totalidad, digamos, en su totalidad con todos los ejes de la ESI. Por ahí es eso el gran desafío de este año, tal vez el año que viene, pero sí debemos seguir trabajando, debemos garantizar ese derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a recibir la real y efectiva educación sexual integral. Totalmente. Olga, y que se debe dar en el ámbito de sus escuelas. Olga, muchas gracias. Bueno, no, por favor, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos clarificar algunas cosas o visibilizar, que es lo que venimos haciendo desde la Subsecretaría de Educación, que puedo decir que es bastante y es mucho lo que hicimos, que si bien nos queda, como vos decís, un largo camino todavía, pero que estamos realizando muchas cosas y que sí puedo decir de que hay muchas escuelas que están trabajando, porque tenemos experiencias que nos mandan de cómo vienen trabajando la ESI en sus escuelas. Además, Olga, en una provincia, y esto también como para contextualizar, con altísimos índices de abuso sexual intrafamiliar, con altísimos índices de embarazos no planificados en niñas y adolescentes, o sea, es absolutamente urgente que hablemos de estos temas, porque si no vamos a seguir vamos a seguir alimentando solamente la instancia de la criminalización sin hacernos cargo de lo que esto significa, digamos, ¿no? Así que... Sí, tal cual, totalmente de acuerdo con esto. Así que bueno, bienvenida sea la tarea que nos toca a partir de ahora, que nos compete tanto al programa de ESI como también a las instituciones educativas, ¿no? Olga, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a vos. Chao, hasta luego. Hablábamos ahí con la coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral de la Subsecretaría de Educación, que depende del Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, Olga Ferreira, es el apellido, y cada vez que incorporamos algunas voces, nos están faltando las pibas, hay que decirlo, porque estuvimos intentando charlar con ellas, ya va a haber tiempo para hacerlo, pero pensaba mientras la escuchaba tanto a Olga como al juez Jiménez antes, a el defensor de niños, niñas y adolescentes más temprano, todo lo que dispararon las chicas con su protesta, las alumnas con su protesta, y esa puertita que es una puerta mínima de entrada para mirar todo lo que acá se estaba haciendo como que cumplimos la ley, como que estamos adecuados a derecho, como que. Y que después cuando uno empieza a mirar esto que quedó con mucha claridad enunciado, pero que habría que ver cómo eso se traduce en la práctica, la EPA no es la ESI. Entonces, las escuelas confesionales de gestión privada en la provincia que están dando EPA están incumpliendo la ESI, la educación sexual integral. Punto. Ahí
primer punto para mirar. Después, ¿cuál es el control que tiene el Ministerio de Educación sobre esos institutos que forman formadores? Los institutos que en su mayoría son de gestión privada. ¿Dónde se forman auxiliares o maestras y maestros de educación inicial? ¿Dónde se forman? ¿Con qué lógicas se forman? Y son quienes reciben a nuestros niños y niñas en esa primerísima infancia, a la que también tienen derecho en esa primerísima infancia de acceder a educación sexual integral, laica, científica, con perspectiva de derechos, con perspectiva de géneros. ¿Dónde se forman? ¿Y cuál es el real control que tiene el sistema, el Ministerio de Educación de la provincia sobre esos institutos? Ella da un ejemplo. Van a las capacitaciones y que los institutos de gestión privada son los que menos van a estas capacitaciones. Así que bienvenida a la discusión y para seguir haciéndose cargo a 15 años de haber conquistado esta ley, insisto, en una provincia donde tenemos indicadores de abuso sexual intrafamiliar o en las infancias, que es muy alto, y que tenemos embarazos adolescentes y de niñas muy, pero muy alto, y la única respuesta hasta ahora ha sido la criminalización de madres y progenitores como respuesta más rápida a esa cuestión. 10, 11 minutos.